Hola, buenas tardes. Soy David Abdalá Alvarado González. Hoy vengo a presentar mi examen parcial en el cual abordaremos figuras del derecho romano. Empezando por la historia del derecho romano, que se desglosa de dos formas, la leyenda y la histórica. Se cuenta la leyenda romana que el rey de la ciudad Alba Longa, llamado Numitor, fue destronado por su hermano Amulio. Lo desterró e hizo matar a todos sus sobrinos, a excepción de su sobrina Rea Silva. Amulio no quería que Rea Silva tuviera descendencia. Rea Silvia parió dos gemelos, Rómulo y Remo. Al enterarse, su tío estalló en gran cólera, por lo que los gemelos fueron depositados en una cesta, dejándolos a la deriva del río Tíber. Quería que sus hijos pudieran escapar de una muerte segura a manos de Amulio. La cesta fue encontrada por una loba, la cual los amamantó durante un tiempo. Al pasar de los años, los gemelos supieron de sus turbulentos inicios y decidieron volver a su ciudad natal, Alba Longa, y vengar los crímenes que cometió Amulio. Lo mataron y le devolvieron el trono a Númitor. En agradecimiento, este les dio a los gemelos unos territorios al noroeste de Lacio, los cuales regresaron al Tíber justo en el lugar donde una vez una loba los amamantó y decidieron fundar una ciudad. Esto ocurrió en el 753 a.C. Rómulo y Remo estaban en desacuerdo por la razón de en qué lugar debían fundar la ciudad. Rómulo marcó límites de su ciudad, mientras juraba matar a todo aquel que osara traspasar los límites sin su consentimiento. Sin embargo, su hermano Remo, burlándose de él, decidió traspasar los límites mofándose de su autoridad. Rómulo cumplió su palabra, lo mató allí mismo, más tarde lo enterró en la cima del monte Palatino. Rómulo fundó su ciudad en Pompeium Palatinum. Rómulo falleció en el 717 a.C. Según cuenta la leyenda, este pereció a causa de una tempestad provocada por su padre, el dios Marte. La fundación de Roma, según cuenta la leyenda, la fecha se sitúa en el 21 de abril del 753 a.C., la cual es comúnmente aceptada como el año cero para el mundo romano. La forma histórica nos cuenta que Roma se fundó a orillas del río Tíber, rodeada de 7 colinas. Fue fundada tras la unidad de varias tribus, etruscos, latinos y ciberos, por el 753 a.C. Pero mucho antes, en el año 1000 a.C., aproximadamente se asentaron multitud de pueblos entre las desembocaduras del Tíber y la actual Nápoles. Estos pueblos estaban envueltos en continuos conflictos, guerras y trifulcas. A pesar de provenir todos los pueblos hermanos, su convivencia era complicada. Uno de estos pueblos con mayor población e importancia fue Alba Longa, y precisamente de este pueblo se cree que partieron los futuros fundadores de Roma. Partieron de Alba Longa hacia el río Tíber. Se asentaron en la colina del Palatino. En los alrededores existían 6 colinas más. Estos fueron siendo pobladas paulatinamente. Tras la unión de estos nuevos pobladores, los latinos y las tribus vecinas de los iberos fundaron las Romans Quirites, donde reinaron Rómulo y el rey cibero Titus Tasi. Esta unión les hacía más fuerte ante la amenaza del pueblo etrusco que iban asentando más al norte. Los etruscos eran un pueblo más avanzado que el pueblo latino y cibero. Aquí se inicia la historia de Roma. Ahora pasemos a status civitatis. Uno de los requisitos de la personalidad física era la ciudadanía romana. La palabra ciudadanía proviene del latín civitas, que fue la organización jurídico-política de los romanos. La ciudadanía otorgaba 3 privilegios de carácter privado: connubium, commercium y el acceso a las leyes, acciones, y 3 de índole pública: ius suffragii, ius honorum y el derecho de servir en las legiones. Connubium era el derecho de casarse en iusta y nuptea, con todas las consecuencias del ius civile, entre las que figura la extensa patria potestad sobre los descendientes. El privilegio antes hablado era usualmente concedido a grupos no romanos, pero no incluía la patria potestad romana. Commercium era el derecho de realizar negocios jurídicos inter vivos o mortis causa, con efectos previstos por el ius civile. Sin este commercium
no era posible hacer un testamento que tuviera las consecuencias jurídicas de un testamento romano o celebrarse válidamente un mancipatio. Las fuentes de la ciudadanía romana eran por el nacimiento, por adquirir la ciudadanía mediante un manumicio solemne. Además, la ciudadanía individual o colectiva podía obtenerse por concesión de los comicios. Por último, ciertos extranjeros, según tratados especiales, podían adquirir la ciudadanía por el simple hecho de establecerse en Roma. La ciudadanía se perdía por caída en esclavitud, por inmigración y adquisición de otra ciudadanía, y como consecuencia de ciertas penas. Persona desde la concepción romana clásica, el concepto de persona consiste en la condición de sujeto de derechos y obligaciones. Persona, caput y status. Persona designa simplemente al hombre, cualquiera que fuera su condición. Caput significa cabeza y concretamente individuo, ser humano. Status designa la situación de una persona respecto de la libertad. Hablemos sobre la persona colectiva. Una persona colectiva es un ente constituido por personas naturales y o bienes afectados a un fin común, posible, lícito y determinado, reconocida por el ordenamiento jurídico, el cual otorga personalidad. Los requisitos para ser una persona en el derecho romano son tener el status libertatis, ser libres o no esclavos. Además, tener el status civitatis, ser romanos, no extranjeros. Atributos de la personalidad según el derecho romano. Capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado. En cuanto a las personas físicas, así como todos ellos, excepto el estado civil con relación a las personas morales. Ahora hablemos de las fuentes del derecho romano. La primera fuente fue la costumbre, fuente principal del derecho no escrito, derecho consuetudinario. Además, observa en el pueblo la costumbre invertebrada. Ley rogada, rogatae, surge de la colaboración de los magistrados, en este caso los cónsules, con los comicios, que eran las formas de reunión del pueblo y que podían ser por curias, centurias o tribus, y con el Senado. Plebiscitos. Los plebiscitos fueron medidas administrativas y legislativas tomadas por los concilia plebis, asamblea de los plebeyos, en su lucha contra los patricios durante la época republicana. Edicto de los magistrados. Eran las normas procesales de carácter adjetivo, otorgadas por los magistrados, pretores y ediles, que contaban con el ius edicendi en el ejercicio de sus funciones, con el fin de beneficiar a los litigantes que se encontraban en situaciones jurídicas que el magistrado consideraba dignas de protección. Senado consultos. Eran disposiciones de carácter normativo emanadas del Senado, que se convertían en normas de obligatorio cumplimiento para todos. Jurisprudencia. En sentido romano, era el conjunto de opiniones emitidos por los famosos jurisconsultos romanos en cada época, es decir, lo que hoy en día se conoce por doctrina. Constituciones imperiales. Eran las normas de tipo legislativo dictadas por el emperador con carácter de obligatorio cumplimiento y fuerza de ley. Ahora, derecho romano privado. Fuentes reales son aquellas que enmarcan todos los acontecimientos de índole política, social, económica o religiosa que motivan que se elabore cierta disposición jurídica. Fuentes formales son los procedimientos a través de los cuales se construían disposiciones jurídicas, por ejemplo, la jurisprudencia, la costumbre, las leyes votadas en los comicios. Fuentes históricas son todos los textos que se han conservado en obras tanto jurídicas como literarias, principalmente literarias. Conclusión personal. El derecho en la actualidad es el reflejo lejano del derecho romano, el cual se ha desarrollado y tomado fuerza con el paso del tiempo desde sus raíces. Y como también se ha adaptado a nuestro espacio y tiempo, donde legisla y aplica en todo sentido para mantener la regulación de la conducta humana en sociedad. En un trasfondo, Roma y sus conocimientos abarcaron tanto territorio que hoy en día en muchos países podemos ver su influencia y fuerza al momento de aplicar la ley en el Estado. En el ámbito del derecho es importante conocer sus orígenes, como también así sus explicaciones acerca de cómo el derecho se ve severamente implicado en el hombre,
puesto que nos vemos dentro del razonamiento y reflexión para llegar a ciertos acuerdos e intereses como comunidad y de esta manera llegar a mejores conclusiones sociales, políticos e individualmente, por medio de sufragios, normas jurídicas, entre otros. Gracias por su tiempo y atención.